Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Les enviamos un afectuoso y amoroso saludo a cada uno de ustedes que nos están siguiendo en este mensaje que vamos a transmitir el día de hoy. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estar allí en sus casitas o en el lugar donde ustedes se encuentren, delante de esta pantalla, para que puedan recibir el mensaje que el Señor nos ha dado para que les transmitamos a todos ustedes y a sus familias en este día. Les agradecemos infinitamente que nos permitan, como desde hace un tiempo atrás o unas cuantas semanas atrás, estar con ustedes, y eso lo apreciamos y lo valoramos mucho. Se lo agradecemos y esperamos de que en este mensaje el Señor hable a su corazón y siga siendo en su corazón un lugar importante en el que la semilla de la palabra de Dios vaya dando mucho fruto, abundante fruto, que pueda fructificar la semilla de la palabra de Dios en usted al grado de llegar a ser un gran árbol que tenga mucha vida. De verdad, eso es lo que deseamos de todo corazón para todos ustedes, a través de cada enseñanza que por parte de Dios recibimos, para poder comunicárselos a todos ustedes. Y pues, como siempre que vamos a tener una enseñanza, preferimos orar para entregar este tiempo a nuestro Dios, para lo cual le pido que también usted allá donde está nos acompañe en esta oración, para que podamos poner en primer lugar a nuestro Señor y sea Él el centro de este mensaje, y ocupe el lugar principal entre usted y yo. Entonces le pedimos a nuestro Dios en este momento, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar nuevamente transmitiendo tu palabra y enseñando tu palabra. Tanto para mí, que me das el honor de hablarle a tu pueblo, como para tu mismo pueblo, Señor, también te pido que tu palabra esté en su corazón, y que sea una palabra que el día de hoy edifique, como siempre, Señor, con el poder y la paz que da tu palabra, edifique la vida de todos los que hoy te van a escuchar. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que haya en este momento, allá en ese hogar, en ese centro de trabajo, en ese espacio donde están oyendo esto, Señor, haya una paz que sea la paz que viene de los cielos, la paz que proviene de ti, la que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que no haya ningún motivo ni ninguna causa de intranquilidad o de distracción, y que tu paz haga que estemos todos bien atentos, enseñando y recibiendo la enseñanza que hoy nos vas a dar, Señor. Gracias porque seguimos teniendo ese alimento que nos levanta cada día para continuar hacia adelante y entender los propósitos que tienes para nosotros. Hoy te pido, Señor, que a través de la luz de tu palabra, las tinieblas se vayan disipando. Las tinieblas de ignorancia, las tinieblas del pecado, las tinieblas de la carne se vayan disipando, y con el poder de tu palabra, Señor, sean vencidas todas las obras de maldad que hay en contra de tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que sigamos siendo un pueblo que va hacia adelante y entendiendo nuevas cosas a la luz de tu palabra, a la luz de las sagradas escrituras y del entendimiento que nos das de ellas. Así te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la palabra de Dios. Y pues antes de ir al primer versículo,
quería recordarles que tenemos algunas semanas hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo nos había dicho por medio de las Escrituras acerca de lo que Él es. Hemos estado hablando de la vida, hemos estado hablando del camino, y el día de hoy nos toca aprender acerca de lo que es la verdad. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí hay una cuadratura que hemos aprendido anteriormente, y hemos aprendido también acerca de lo que es el camino y lo que es la vida. Y hoy vamos a hablar de la segunda etapa de esta cuadratura, o el segundo punto de esta cuadratura, que es la verdad. Y la verdad es algo que sinceramente en el pueblo de Dios todavía no está completamente entendido. Es algo que el pueblo de Dios desconoce actualmente, y no en su totalidad, porque mucho se ha hablado acerca de lo que es la verdad, pero no está completamente entendido ni conocido toda la amplitud de lo que debe de ser considerado como la verdad. Solamente una parte de la verdad es la que el pueblo de Dios puede identificar. Pero hoy, a la luz de la palabra de Dios, la intención es que usted y yo podamos tener una amplitud correcta, un mayor entendimiento de lo que abarca la verdad, lo que para Dios es la verdad. El propósito que quiere Dios es que podamos entender a una escala mayor, a un nivel mayor de profundidad, lo que es la verdad, para que no la ignoremos y para que sinceramente todos, absolutamente todos, la busquemos. Usted ha sido llamado por Dios, y por eso está este día hoy escuchando este mensaje. Dios quiere que usted conozca la verdad. Dios quiere que usted sea una de esas personas que tenga el entendimiento y el conocimiento a un nivel un poquito más profundo de lo que el Señor llama verdad. Y sinceramente Él quiere revelársela a usted y a los que Él disponga que tengan que ser revelados posteriormente también a través de usted. Así que le pido que podamos nosotros estar bien atentos a la Escritura, para que ese entendimiento que el Señor quiere darnos realmente impacte nuestro corazón, se atesore también en Él, y podamos nosotros tener esa luz que necesitamos para que se dispersen las tinieblas, y el entendimiento de la palabra de Dios por medio de su pueblo sea aún mayor, y Él sea glorificado a través de ese entendimiento que quiere darnos. Pues bien, les comentaba que en Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es algo que nuestro Señor Jesús dice que es Él mismo. Y la verdad tiene que ser identificada, o tiene que ser, sí, esa es la palabra, identificada con otras cosas que también se les considera verdad, mas no se ha buscado el entendimiento de la identificación de cada cosa que se le conoce en su conjunto como verdad. Y hoy vamos a identificarla, o vamos a diferenciarla, vamos a diferenciar la verdad con la misma palabra de Dios, para que nos demos cuenta que nuestro Dios quiere darle un énfasis, un entendimiento especial a la verdad, para que nosotros podamos conocerla y podamos dirigirnos hacia su búsqueda. Así que también les pido que me acompañen
al libro de los Efesios en el capítulo 6, versículos del 14 al 17. Efesios capítulo 6, versos del 14 al 17. Y ya que estamos en esta porción de la Escritura, dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjese, aquí en esta porción de la Escritura estamos hablando de la armadura de Dios. Y en este versículo, en este primer versículo, que es el versículo 14, nos dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es una parte de la armadura con la que tenemos que ceñir nuestros lomos, con la verdad. Pero fíjese cómo sigue diciendo la Escritura: y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es considerado la verdad también. Pero aquí vemos cómo la misma Escritura, la palabra de Dios, nos diferencia la verdad del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque son dos piezas diferentes de la armadura de Dios. Una es para ceñir nuestros lomos y la otra es el apresto del Evangelio de la paz. Si fuera el Evangelio de la paz y la verdad la misma cosa, sería la misma parte de la Escritura. Sería la misma parte de la armadura. Sería la misma parte de la armadura. Pero aquí vemos que son dos piezas diferentes de la armadura: la verdad y el Evangelio de la paz. Vamos a ver otra pieza dentro de la armadura de Dios, que es parte de la armadura de Dios y que está diferenciando también, está siendo diferenciada a la verdad. Seguimos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y fíjese que dice la Escritura, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios también es considerada la verdad. Y el pueblo de Dios la toma como si fuera lo mismo. Pero aquí vemos que en las partes de la armadura de Dios hay tres partes dentro de la estructura de la armadura que nos habla que hay una diferencia entre las tres. Porque si las tres fueran lo mismo, serían la misma pieza, como les decía hace un rato, dentro de la Escritura. Dentro de la armadura. Perdón por el error. Sería la misma pieza dentro de la armadura, pero aquí vemos que son tres piezas diferentes. Con lo que ceñimos nuestros lomos, dice el libro de Efesios, que debe de ser con la verdad. El apresto del Evangelio de la paz es otra pieza. Es algo que se requiere para completar nuestro calzado. El apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz es lo que se requiere para completar nuestro calzado dentro de la vestimenta de la armadura. Es una pieza muy diferente a la que se tiene, con la que tenemos que ceñir nuestros lomos. Y la tercera pieza, que es figura de la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Originalmente el pueblo de Dios toma la palabra de Dios, toma el Evangelio y toma a la verdad como lo mismo. Pero aquí vemos en este pasaje que nos habla de la armadura de Dios que la verdad es una cosa, el Evangelio de la paz es otra cosa
y la palabra de Dios es otra cosa. Sería muy interesante enseñarles acerca de cada una de ellas, pero no es el propósito del día de hoy, no es el propósito de esta enseñanza. Si Dios lo permite, posteriormente podría enseñarles acerca de la diferenciación de cada una de ellas, que es maravilloso también a la luz de la palabra de Dios. Pero lo que quiero mostrarles para esta enseñanza es que la verdad está siendo diferenciada del Evangelio de la paz y de la palabra de Dios. No estoy diciendo de que el Evangelio de la paz y que la palabra de Dios no sea la verdad. No es lo que estoy diciendo. Lo que quiero darle a entender es que la verdad es algo todavía mayor, es algo que hay que entender a un nivel de profundidad aún más alto para que podamos identificarla o diferenciarla acerca de lo que es el Evangelio de la paz y de lo que es la palabra de Dios. Continuando con las escrituras, vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 57, versículos del 2 al 3, algo muy interesante acerca de la verdad. Tenemos que ver cuál es el origen de la verdad, de dónde proviene lo que la palabra de Dios llama como la verdad. Entonces, fíjese bien, en el libro de los Salmos, capítulo 57, versículos del 2 al 3, dice la Escritura: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos, fíjese cómo dice la Escritura, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará. Fíjese muy bien de ese verbo, enviará. Está hablando de algo que tiene que ser enviado en un tiempo futuro. Dice, Dios enviará su misericordia y su verdad. Este versículo o estos versículos nos identifican claramente de dónde proviene la verdad. Si en estos versículos empezamos diciendo, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Estamos haciendo referencia a nuestro Dios. Y dice, Él enviará desde los cielos. Desde los cielos Él enviará, dice. Eso quiere decir que el Dios Altísimo, el Dios que me favorece, está en los cielos. Y esto concuerda con lo que Jesús, al enseñar el Padre Nuestro a sus discípulos, enseñaba en la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Padre está en los cielos. En el Salmo 57, versos 2 y 3, que es lo que estamos viendo, continúa diciendo la Escritura: y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Si nuestro Dios Altísimo, el Dios que nos favorece, está en los cielos y envía desde los cielos, y Él enviará su misericordia y su verdad, entonces aquí vemos de dónde proviene y también de quién proviene la verdad. Proviene de Dios y es enviada desde los cielos. Desde los cielos es enviada la verdad. Proviene de Dios y es enviada desde los cielos. ¿Sí? Este versículo del Salmo, esos dos versículos del Salmo 57 nos dice quién va a enviar la verdad, quién lo va a enviar y también de dónde lo va a enviar. Es nuestro Dios quien envía la verdad y la envía desde los cielos. Y entonces, ¿por qué hay una diferencia entre lo que es la verdad
y lo que es el Evangelio de la paz y lo que es la palabra de Dios. Esto es algo que tenemos que entender y se lo voy a explicar. Espero ser explícito con este pequeño ejemplo. Aquí yo tengo una Biblia. En esta Biblia está el Evangelio de la paz. En esta Biblia está escrito el Evangelio de la paz. Y en esta Biblia también está la palabra de Dios. Y el Evangelio de la paz y la palabra de Dios, o sea, que está escrita en este libro, no está en el cielo, está aquí en la tierra. Está aquí en la tierra. Entonces, por lo tanto, aunque el Evangelio de la paz y la palabra de Dios sea verdad, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, a través de la Escritura, nos dice, aún hay algo más que no está en este libro, que también es verdad, pero que la identifico como el Evangelio de la paz y como la palabra de Dios. Aún hay algo más que es a lo que yo le doy el nombre de la verdad. Eso es lo que nos quiere enseñar nuestro Dios con esto. Si la verdad es enviada desde los cielos, quiere decir que la verdad no está aquí en la tierra. Lo que el Señor llama la verdad no está aquí en la tierra, ¿sí? Y eso, de esta manera podemos identificar la diferencia, al menos, de en dónde está localizado el Evangelio de la paz y dónde está localizada la palabra de Dios. Aquí podemos ver que a través de la Biblia lo tenemos en la tierra. Pero cuando Dios nos habla de la verdad que proviene de Dios, esa está en los cielos y es enviada desde los cielos. Entonces, aun cuando nuestro Señor Jesucristo, Él es el que dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, la verdad, nuestro Señor Jesucristo fue enviado desde los cielos. Desde los cielos fue enviado. Y fue enviado por el Padre. Por eso Juan 17:3 nos dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La verdad venía a esta tierra. La verdad era enviada a esta tierra. Y por eso categóricamente nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6 lo dice. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero actualmente ustedes y yo tenemos que recordar que el Señor Jesucristo no se encuentra actualmente en la tierra. Actualmente está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, hay una verdad que tiene que ser buscada y que tiene que ser conocida por el pueblo de Dios. Y ese es el propósito de esta enseñanza, la enseñanza que estamos recibiendo el día de hoy. Que nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, los que nos llamamos cristianos, los que somos discípulos de Jesucristo, los que queremos llegar al Padre por medio de Jesús, tenemos que entender que todavía la verdad necesita ser conocida. La verdad no se conoce por completo. Y no se conoce por completo porque aún no está completamente entendida lo que es la verdad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos saber el día de hoy para tener que seguirla buscando todos los días. Por lo pronto, el Salmo 57 en los versos 2 y 3 nos dice quién la envía y desde dónde la envía. La envía nuestro Dios Altísimo, el Dios que nos favorece, y la envía desde los cielos. Pero la verdad siempre ha sido dada por Dios aún desde la antigüedad. Dios ha estado hablando a la humanidad desde la antigüedad. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Si la verdad es dada desde los cielos,
la verdad es dada desde los cielos por Dios, quiere decir que la verdad en realidad nos habla de que es la voz de Dios. Es la voz de Dios que tiene que ser conocido o conocida por su pueblo. Y desde la antigüedad la voz de Dios se ha comunicado con la humanidad. Y así que vamos al libro de Hebreos en el capítulo 1, versos del 1 al 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjese, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese bien, Dios habiendo hablado muchas veces. Esta expresión, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nos está diciendo que Dios a través de su voz nos ha estado comunicando la verdad. Dios es el que desde los cielos envía esta verdad a través de su voz. Eso es a lo que nuestro Dios habla como la verdad. Eso es lo que la Escritura nos menciona que es la verdad, lo que Dios habla. Tristemente, déjame decirle esto, tristemente, en muchas denominaciones cristianas, en muchas asambleas llamadas a sí mismas cristianas, tristemente se dice que en la actualidad Dios no habla. Imagínense, fíjese, el Dios con el cual estuvo el verbo y el verbo era Dios, dice la Escritura, resulta que ese verbo que es en griego logos y que se traduce como palabra, el Dios de la palabra, resulta que algunas denominaciones llamadas a sí mismas cristianas dicen que Dios no habla. No hay nada más falso, no hay una mentira más grande que la que aún en estas denominaciones o en estos púlpitos se está predicando. Y lo digo con todo respeto para aquellos que en algún momento lo han predicado o inclusive lo han escuchado por ahí, por algún lado, en algún momento de sus vidas. Déjenme decirles que eso es completamente falso. El Dios que es el verbo, que con él estaba el verbo, como dice la Escritura, el Dios de la palabra, el Dios que hizo la boca, no ha callado. No ha callado. Actualmente sigue hablando. Actualmente quiere seguir hablando a su pueblo. Antiguamente, según Hebreos, nos dice que le habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y es así como vemos cómo Dios desde la antigüedad ha estado hablando. Y nuestro Dios continuó hablando cuando envió a Jesucristo. La verdad fue enviada por el Padre por medio de Jesús. Y algo maravilloso que vamos a ver en los siguientes pasajes, en las siguientes citas bíblicas, es que el Señor Jesucristo, cuando fue enviado aquí a la tierra y comunicó la verdad que provenía de Dios, también nos identificó o nos especificó para quienes iba a ser en lo sucesivo comunicada la verdad. Fíjese nada más lo que vamos a aprender. Vamos al libro de Juan en el capítulo 8, versículo 40. Juan capítulo 8, versículo 40. Dice la Escritura: pero ahora procuráis matarme a mí. Está hablando nuestro Señor Jesús. Hombre, que os he hablado la verdad. Y fíjense lo que dice: la cual he oído de Dios.
no hizo esto Abraham. Aquí vemos nuevamente cómo la voz de Dios es lo que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo en este versículo nos está diciendo que es la verdad. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Si la verdad que habló Jesús la oyó de Dios, no está diciendo que la leyó de Dios. No está diciendo que la leyó en las Escrituras, sino que dice que la oyó de Dios. Por lo tanto, aquí vemos y nos confirma la Escritura que la verdad es cuando Dios habla. Lo que Dios habla es la verdad. Entonces, nosotros necesitamos que nuestro oído espiritual sea abierto, sea despertado. Y todo el oído espiritual puede ser abierto o puede ser despertado cuando vamos muriendo a la carne. Por eso es que en el proceso que tenemos nosotros para llegar a la vida eterna, primero está el camino y luego la verdad. A través de entrar al camino, el camino, como ya hemos aprendido, nos va llevando a morir a nuestra carne. La verdad es la segunda etapa, posterior al camino. También nos lleva a morir a la carne. Mientras más vayamos muriendo a nuestra carne, nos vamos convirtiendo en unos hombres nuevos, en unos nuevos hombres. También la Escritura nos habla del nuevo hombre. Entonces, al ser un nuevo hombre, estamos despertando a una vida espiritual y hasta nuestros sentidos se convierten en sentidos espirituales. Y nuestros ojos pueden ser ojos del Espíritu y nuestros oídos pueden ser oídos del Espíritu. El primer sentido que se va desarrollando en el Espíritu es el sentido del oído. Es el sentido del oído, porque es muy importante tener despierto y abierto el oído espiritual para que por medio de escuchar la verdad vayamos muriendo a nuestra carne. Entonces, aquí vemos nuevamente, como les comentaba en Juan 8:14, que la verdad, el Señor Jesucristo dice, se oye de Dios. La verdad es la voz de Dios. Y la voz de Dios, cuando tú la escuches, en el momento que la escuches y donde sea que la escuches, la voz de Dios siempre va a venir desde los cielos. Desde los cielos, porque nuestro Dios allí se encuentra. Desde los cielos envía la verdad y donde tú la escuches es un mensaje que viene de los cielos. Y continuando con esto, les decía que nuestro Señor Jesucristo también nos iba a especificar para quienes iba a ser anunciado o iba a ser dada la verdad. Porque la verdad no es para cualquiera. La verdad es para quien la Escritura nos indica. Y les pido por favor que me acompañen al libro de Juan, capítulo 18, versículo 37. Juan, capítulo 18, versículo 37. Dice la Escritura: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y fíjese lo que dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay algunos que son de la verdad y otros no son de la verdad. Unos sí son y sí pertenecen a la verdad
y otros no pertenecen a la verdad. ¿Cuál es la característica de los que pertenecen a la verdad? Dice el Señor Jesús: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí está la clave. En oír la voz de Jesús. En oír la voz de Jesús. Porque dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así como él la verdad la había oído del Padre, y nuestro Señor Jesucristo sabemos que nunca habló nada por sí mismo, sino que todo lo que hablaba era lo que el Padre le decía, porque el Padre le decía lo que debía de decir y lo que debería de hablar. Entonces todo lo que Jesús hablaba era lo que el Padre le decía. Y así lo dijo Jesús en Juan 8:40. No está diciendo que hablaba lo que leía de la palabra de Dios. Estaba diciendo que la verdad la había oído de Dios. Por lo tanto, la voz de Jesús comunicaba también la verdad, porque era lo que él había oído de Dios. Entonces, el que es de la verdad oye la voz de Jesús, porque la voz de Jesús va a comunicar lo que la voz de Dios le ha dicho, lo que ha oído Jesús acerca de o por medio de la voz de Dios. Entonces, aquí hay algo interesante, porque el Señor Jesucristo está diciendo que el que es de la verdad oye mi voz. Y Él dice quiénes son los que oyen su voz. Y los que oyen su voz, entonces son los de la verdad. ¿Y quiénes son los que oyen su voz? Acompáñenme también, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 10, versículos del 27 al 28. Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 28. Y dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Permítame que lo recalque y permítame que alce un poquito la voz, porque quiero hacer énfasis en eso. En estas palabras tan maravillosas que nos hacen un trazo bíblico que nos lleva a entender lo que en textos diferentes y en citas diferentes están puestas, pero que nos dan ahora un entendimiento más amplio del por qué están allí. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús había dicho en Juan 18:37 que los que son de la verdad, oyen su voz. Esos son los que son de la verdad, los que oyen su voz. Y en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Las ovejas se está refiriendo única y exclusivamente a sus discípulos. Oveja en la Biblia son los discípulos. Oveja en la Biblia son los que oyen la voz. Por lo tanto, los discípulos son aquellos que están dispuestos a oír su voz. Son los que están dispuestos a oír la voz. Específicamente, ovejas que oyen la voz son los discípulos. Son los que ya son discípulos. Por eso es que el Señor Jesucristo nos está diciendo que sus discípulos son los que oyen la voz. Por lo tanto, sus discípulos son los que son de la verdad. Y se hace un poco redundante con la palabra son, que se refiere a ser, pero es lo que la Escritura nos está enseñando. Los que oyen la voz son las ovejas, y las ovejas son los discípulos, y los discípulos son de la verdad. Son los que pertenecen a la verdad. Son aquellos a quienes el Padre les quiere revelar la verdad. Y dicho de una manera más clara, son a los que el Padre
quiere hablarles directamente. Los discípulos son a los que el Padre, por medio de Jesús, quiere darles la verdad. Y vuelvo a comentarles, la verdad, lo que Dios habla e identifica como la verdad, no es propiamente lo que está escrito. Aquí hay verdad también. En la Biblia hay verdad. Hay verdad escrita. Pero el Padre, a través de las Escrituras, los identifica como el Evangelio de la paz y la palabra de Dios. La verdad es lo que viene de Él, que fue hablado anteriormente por medio de los profetas, pero en estos tiempos es hablado posteriormente, más bien fue hablado por el Hijo. Fue hablado por el Hijo porque el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, había oído la verdad de Dios y es lo que comunicaba a los discípulos. Y esta aseveración de Jesús sigue vigente. Sigue vigente. La voz de Dios quiere hablarle a los discípulos porque los discípulos son enseñados para poder oír la voz de Dios. Los discípulos o el discipulado es precisamente llevar a aquellos que quieren consagrar su vida al servicio de Dios y aprender de Jesucristo, son llevados a morir a su carne y a estar naciendo a una nueva vida en el Espíritu, alejándose de los pecados y viviendo bajo la voluntad de Dios. Esos son los discípulos, eso caracteriza a un discípulo. Por lo tanto, el Señor quiere darles la verdad, quiere darles su voz a aquellos que han determinado eso. Aquellos que han determinado morir a su carne. Aquellos que han determinado salir de las tinieblas y de la región de sombra de muerte a una nueva vida en el Espíritu. Y las revelaciones o la voz de Dios nos van a ayudar demasiado, muchísimo, para poder morir a nuestra carne. Otra cosa que quiero aclararles es que no estoy diciendo que dejemos de consultar la Biblia. No estoy diciendo que no leamos y mucho menos que no meditemos la Biblia. No, tenemos que seguir las Escrituras. Porque muchas veces a través de ella es como también oímos la voz de Dios. La revelación, el entendimiento, el poder ver cosas no escritas a través de lo que está escrito. Así también se escucha la voz de Dios. Ver cosas no escritas a través de lo que está escrito. Entonces, no estoy diciendo que dejemos la Biblia. Al contrario, tenemos que seguirla. Tenemos que seguirla. Pero la voz de Dios no solamente viene a través de ver cosas no escritas a través de lo escrito, sino que la voz de Dios también puede venir directamente a nosotros en momentos de intimidad, en lo secreto con el Señor, o aún en lugares públicos, pero teniendo cada uno de nosotros una vida en el Espíritu, en comunión con nuestro Dios. Por eso es que el discípulo es aquel que tiene más claro esto, es aquel que ha dispuesto con mayor decisión consagrar su vida y tener una comunión más íntima con nuestro Dios. Y vemos que entonces aquí ya hay dos formas como Dios ha enviado la verdad. Uno, habiendo hablado de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Posteriormente, la verdad fue enviada por medio de Jesús y Jesús nos indica o nos enseña para quién ahora va dirigida la verdad. En la primera ocasión fue dirigido a los padres. Posteriormente, Jesús nos dice la verdad es dirigida a los discípulos. Pero fíjese que estamos hablando de que necesitamos estar muriendo a nuestra carne para poder ahora, actualmente, en este tiempo, conocer la verdad, oír la voz de Dios.
que es enviada por Dios desde los cielos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en los pasajes bíblicos qué es actualmente la verdad y cómo podemos oír la verdad. Acompáñame por favor al libro de Juan en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, fíjese, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese, vamos a analizar este texto. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Entonces la verdad es un espíritu. Actualmente, para conocer la verdad, para saber qué es la verdad, tenemos que comunicarnos con un espíritu. Así dice la Escritura. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sí? Nos está diciendo, Él os guiará a toda la verdad. Está hablando del futuro. Está hablando del futuro. Quiere decir que hay verdades que la voz de Dios nos quiere decir, que Dios a través de su voz nos lo quiere comunicar y que están adelante. Están más adelante. Y nos van a ayudar para continuar, para avanzar. Porque el Espíritu de verdad nos va a tomar y dice, nos va a guiar, dice, a toda la verdad. Y si nos dice a toda la verdad, es porque hay verdades que no están dichas todavía. Hay verdades que Dios quiere comunicar a su pueblo y que todavía no ha habido alguno a quien Él se la comunique. ¿Por qué? Porque si ahora conocer la verdad o saber la verdad se trata de comunicarse con un espíritu, ustedes y yo no podemos comunicarnos con el Espíritu de la verdad si andamos viviendo en la carne. Son dos frecuencias diferentes, la carne y el Espíritu. La carne no es la misma frecuencia que el Espíritu, ni el Espíritu es la misma frecuencia que la carne. Necesitamos tener una vida en el Espíritu y estar despertando a una vida en el Espíritu, muriendo a nuestra carne para que podamos empezar a oír a este Espíritu de verdad. Porque espíritu con espíritu es la misma frecuencia. Es la misma frecuencia. Para poder nosotros escuchar una comunicación entre dos radios, necesitamos que cada radio tenga la misma frecuencia. Si no, en alguno de los dos o en los dos va a haber interferencias y el mensaje no se va a escuchar muy claro. Se necesita que los dos radios tengan la misma frecuencia para que el mensaje sea fluido y pueda ser oído y entendido de un lado y de otro. Por lo tanto, ahora vemos, la verdad es un espíritu. Y tú y yo necesitamos estar muriendo en nuestra carne. Necesitamos estar despertando a una vida en el Espíritu. Y cada día ir avanzando en la vida del Espíritu y muriendo a nuestra carne. Porque esto es simultáneo. Si nosotros vamos muriendo a nuestra carne, automáticamente vamos viviendo o vamos naciendo o despertando a una vida en el Espíritu. Es simultáneo. Morir a la carne significa vivir en el Espíritu. Morir cada vez más a nuestra carne significa vivir cada vez más en el Espíritu. Y mientras más vivamos en el Espíritu,
más vamos a poder comunicarnos con el Espíritu de verdad. Sigamos analizando Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hablábamos de que Él nos va a guiar a toda la verdad. Y esta expresión, retomo nuevamente esta parte de la explicación, que os guiará a toda la verdad, es porque hay verdades no dichas. Porque si la Escritura dijere que Él nos guiará por toda la verdad, entonces nos estaría diciendo que nos va a guiar por las verdades que ya están dichas. Y entonces ya nada más sería ir identificando las verdades ya establecidas. Pero no dice que nos va a guiar por toda la verdad, sino que nos va a guiar a toda la verdad. O sea, hacia un destino que sería conocer toda la verdad, porque hay verdades que todavía no han sido comunicadas. El mismo versículo lo dice posteriormente y lo confirma. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. Fíjese, no hablará por su propia cuenta. Y cuando hablamos de hablar, valga la redundancia, cuando decimos hablar, estamos implícitamente diciendo que tiene que haber una voz. Tiene que haber una voz. Cuando tú y yo hablamos, se desprende de nuestra boca una voz. Entonces el Espíritu de verdad también tiene una voz. Porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, el verbo hablar en futuro, todo lo que oyere. Todo lo que oyere. Este Espíritu va a hablar la verdad. Y hemos visto al principio de esta enseñanza quién da la verdad y de dónde viene la verdad. La verdad la da Dios y viene desde los cielos. Y si el Espíritu de verdad va a hablar todo lo que oyere, no está diciendo que nos va a llevar a leer lo que ya escrito, lo que ya está escrito, sino que el Espíritu de verdad va a hablar todo lo que oyere hablar al Padre y a Jesús. Todo lo que el Padre y Jesús hablaren, el Espíritu de verdad se lo va a hablar, se lo va a comunicar a aquel que ya está también en la frecuencia espiritual, de la vida espiritual. Y dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra vez, futuro. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún hay cosas que no se han dicho y que están por venir. No se ha dicho todo. No todo lo que está escrito en la Biblia es todo lo que Dios quiere comunicar. Aún la misma Biblia dice que solamente lo que está escrito aquí, y específicamente en los evangelios, dice que fue escrito para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aún hay muchas otras cosas, dice la Escritura, que no han sido puestas porque no alcanzarían todos los libros para poder ponerlo todo. Estoy parafraseando el pasaje bíblico, pero en esencia eso dice. Por lo tanto, si aquí en Juan 16, 13 y 14 vemos que el Espíritu de verdad va a hablar y hará saber las cosas que habrán de venir, entonces son cosas nuevas. El Espíritu de verdad va a comunicar cosas nuevas que no ha comunicado el pueblo. Y no lo ha comunicado el pueblo porque el pueblo de Dios sigue viviendo en la carne. Porque el pueblo de Dios no ha sabido diferenciar lo que es la palabra de Dios a lo que es el Evangelio de la paz, a lo que es la verdad. Todo lo ha englobado en uno mismo, como si todo fuera la verdad. Y hoy estamos viendo que no. Yo espero que el Señor le esté hablando y le esté abriendo con su luz maravillosa, con su enseñanza, con su sabiduría, esa mente y ese corazón,
que usted necesita para identificar claramente lo que el Señor detalla y especifica en su palabra acerca de lo que es la verdad. Y claro que el propósito es que el Señor quiere comunicarle a usted la verdad. Yo oro en este momento y le pido al Padre, porque sé que el Padre está aquí entre ustedes y yo, le pido a Él que haga una operación en su corazón para que su corazón anhele conocer la verdad. Anhele conocer esas cosas que el Espíritu de verdad va a hablar de lo que oyere decir entre el Padre y Jesús y le hagan a usted saber las cosas que habrán de venir. Y yo oro porque su corazón determine morir a su carne, morir al pecado y cada vez poder conocer más en un nivel aún mayor lo que es realmente la verdad, lo que la voz de Dios nos da desde los cielos. Yo oro en este momento porque para que esos corazones, desde el más pequeño hasta el más grande, en todos los lugares de progreso, de Yucatán, de México, del mundo entero donde nos estén escuchando y viendo ese mensaje, los corazones estén abiertos y estén determinados, dispuestos para que busquen esa gran verdad que todavía el Señor quiere comunicarle a sus discípulos. Continuamos. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 26. El Señor Jesucristo en esta cita nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, fíjese, el Espíritu de verdad viene del Padre. Continúa diciendo, el Espíritu de verdad, ¿sí? La verdad no podía provenir de otro espíritu que no viniera del Padre. Porque Dios mismo desde los tiempos antiguos ha hablado verdad directamente. Por eso es que el Espíritu de verdad proviene del Padre. Y Jesús decía, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, nos corrobora Jesús en este pasaje. ¿De quién procede el Espíritu de verdad? Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces aquí vemos claramente, y la Escritura no miente, y la Escritura se engrana a la perfección en la claridad y en lo que es la verdad, y nos dice, la verdad solamente proviene del Padre. La verdad viene desde los cielos. Y el Espíritu de verdad que proviene del Padre y procede del Padre y lo enviaré del Padre, dice Jesús, Él dará testimonio acerca de mí. Y por eso es importante que nosotros estemos entendiendo eso este día. Vamos a ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice la Escritura, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mis hermanos, las Escrituras nos hablan claramente, la verdad es un espíritu. La verdad es un espíritu. La verdad, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, que procede del Padre y que Jesús nos envió del Padre, es el mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el que está ahora con nosotros. Es el que quiere hablar con nosotros. Es el que quiere comunicarnos las cosas que habrán de venir y las que habrán de suceder. Pero necesita un pueblo que ya viva en el Espíritu. Necesita un pueblo que decida morir a la carne.
necesita un pueblo que entre al camino y que pueda cruzar la etapa camino y entre a la etapa de la verdad. Hay 4 etapas que Jesús nos enseñó, que es el camino, la verdad y la vida. Y aún la 4ª etapa, que es la vida eterna. Porque dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la vida eterna. Pero para llegar a la etapa de la verdad necesitamos atravesar la etapa camino. Y son en esas 2 etapas en donde estamos muriendo en nuestra carne. Debemos estar muriendo en nuestra carne. Usted debe de estar muriendo a su carne. Si usted desea realmente conocer la verdad, saber lo que es la verdad, lo que Dios quiere comunicarle, porque Dios no está mudo, Dios no ha dejado de hablar, Dios quiere seguir hablando, pero necesita un pueblo que realmente quiera oírle. Necesita un pueblo que reúna esa característica espiritual de tener la misma frecuencia que Él para poder oír esa verdad. Si usted quiere oír la verdad que Dios tiene preparada para usted, muera su carne, mi amigo, muera su carne, mi amiga. Mis hermanos, mueran a su carne. Tenemos que morir a nuestra carne. Necesitamos ser ese pueblo de Dios que anhele conocer esa preciosa verdad que viene del Padre y que viene del cielo y que no está aquí en la tierra. Por lo tanto, no la tiene cualquiera. El Padre se la va a dar a quien realmente muestre ese interés, y el interés se muestra muriendo a la carne, muriendo al pecado y viviendo en el Espíritu. Veamos un versículo más. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La operación del espíritu de verdad hace que el que conoce a Dios nos oiga. Jesús dijo que el que es de la verdad oye su voz. Y aquí dice que el que conoce a Dios nos oye. Por lo tanto, el que conoce a Dios es de la verdad y nos oye. Porque todos los que predicamos la palabra de Dios por medio de lo que la voz de Dios nos enseña, pues es la verdad. Y la verdad es Jesús. Así que quien oye lo que Dios enseña es porque conoce a Dios y es porque es de la verdad. Y esta es la operación del Espíritu de verdad. Y es lo que identifica las operaciones que hay en las personas, ya sean del espíritu de verdad o del espíritu de error. El espíritu de error hace que no nos oiga a quien nosotros le hablamos. El espíritu de error es lo que nos muestra quién, dice la Escritura, no es de Dios. Si usted está allí en ese lugar en donde en este momento se encuentra y está oyendo esto, yo quiero decirle, usted es de Dios. Usted es de Dios. Usted ha conocido a Dios. Y eso es lo que Dios le está confirmando este día. Que usted ha conocido a Dios. Que usted es de Dios. Que usted oye a Dios. Que usted oye a Jesús. Que usted oye al Espíritu de verdad. Porque lo que a través de mi voz usted escucha en este mensaje no es, como les he dicho a muchos en varias ocasiones, no es algo mío, no es de un hombre, no es de alguien de carne y sangre. Lo que usted está oyendo hoy es de Dios. Glorifico a mi Señor, glorifico a mi Rey, glorifico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que están comunicando todas estas cosas
a quien hoy lo está recibiendo con usted. Y yo espero que usted lo valore, porque aquí al único que exalto y que siempre pongo por delante es a nuestro Dios y su verdad, a nuestro Dios y lo que su voz nos quiere dar a conocer, y específicamente a usted y a los que hoy nos están oyendo este mensaje. Yo le pido que usted considere esto, considérelo realmente como algo valioso, como un tesoro, porque no es para cualquiera, no es para cualquiera. Y le doy gracias a Dios por cada persona que escuche este mensaje, por cada persona a quien le llegue este mensaje, porque esas personas que escuchen este mensaje a través de que entran a la página de Jehová Nissi Yucatán, o a través de ustedes compartida este mensaje, el link por el cual puede conocerlo o puede escuchar ese mensaje otras personas, allí también donde se escuche ese mensaje puede llegarle a alguien que es de Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si permite esta persona que la operación del Espíritu de verdad haga que él oiga este mensaje, porque el que conoce a Dios oye, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Pero usted puede ser alguien que haga que alguien que conoce a Dios, alguien que es de la verdad, escuche este mensaje y se quede atento a oírlo y entienda y conozca lo que hoy usted y yo estamos entendiendo y conociendo. Y ahí puede despertar un conocido, un elegido, un escogido de Dios que es de la verdad. Y yo estoy seguro que todos los que están oyendo este mensaje en este día son de la verdad, han conocido a Dios. Y pido al Padre nuevamente, y vuelvo a pedir y seguiré pidiendo, porque los corazones de todos los que escuchen este mensaje y que son de Dios y que conocen a Dios y que son de la verdad, nunca dejen de estar muriendo a la carne. Nunca dejen de estar renunciando al pecado. Y estemos avanzando hacia una vida en el Espíritu, para que cada vez más y más escuchemos la verdad de Dios a través ahora del Espíritu Santo, y nosotros podamos pasar a la siguiente etapa, que es la vida. La vida de la cual ya hemos hablado en otros mensajes. Y hoy, pues, es lo que el Señor nos ha enseñado acerca de la verdad. Y yo sé que el Padre tiene un gran propósito con este mensaje. Yo sé que el Padre está haciendo una operación maravillosa, moviendo los corazones al entender todas estas cosas. El tema de hoy, entenderlo para que la luz de su enseñanza haga que, como decía anteriormente, las tinieblas se disipen y sepamos muy bien lo que es la palabra de Dios, el evangelio de la paz y la verdad. Y en verdad, valga la redundancia, busquemos la verdad. Siempre busquemos la verdad. Porque ¿sabe una cosa? La verdad se le va a revelar a usted. La verdad es una revelación. La verdad se le va a revelar a usted íntimamente, individualmente, personalmente. El Señor quiere hablar con usted personalmente. Le pido que acepte la invitación. Le pido que acepte platicar con Dios. Y no solo hablarle, sino también escucharle. Porque cuando usted lo escuche, lo que escuche, esa es la verdad. Y será solo para usted. Es lo que el Señor quiere entregarle solo para usted. La verdad. Vamos a orar. Padre,
te damos muchas gracias, porque hoy has hablado la verdad, Señor. Porque hoy nos defines, nos diferencias, nos muestras claramente lo que es la verdad, para que tu pueblo no esté confundido. Y sepamos lo que tenemos, lo que contamos y lo que podemos obtener si lo buscamos, que es tu verdad. Gracias por hablarnos como el pueblo al cual quieres comunicarnos las cosas que han de venir, las que por medio del Espíritu Santo, el maravilloso y precioso Espíritu Santo, nos quiere hablar a través de lo que oiga hablar entre ti y nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que son cosas nuevas, cosas frescas, cosas maravillosas. Ayúdanos, Señor, a estar muriendo a nuestra carne y por lo tanto a estar viviendo cada vez más en el Espíritu. Ayúdanos a ser ese pueblo que tú quieres que seamos, que pasemos por el camino y lleguemos a la verdad y posteriormente a la vida y posteriormente a la vida eterna. Pero gracias, Señor, porque nos aclaras cada una de estas etapas. Te bendecimos y te pido también que bendigas, guardes, protejas y guíes a todo aquel que este mensaje decide en su corazón cambiar el rumbo de sus vidas a una vida más cercana a ti, a una vida más entregada a ti, a una vida menos dispuesta al mundo, al pecado y a las cosas terrenales, sino que más dispuesta a las cosas celestiales, a todo lo que tiene que ver contigo. Puesto los ojos en Jesús y también dispuestos a estar en una comunión y comunicación con el Espíritu Santo. Gracias por todo esto, Señor. Bendice cada hogar, cada lugar donde este mensaje es oído en este momento, cada corazón que hoy recibe esta enseñanza y cada corazón que lo atesora. Gracias por todo esto, Padre, y levanta al pueblo a la forma que tú deseas por medio de estas enseñanzas. Y te pido que a través de los que escuchamos esta enseñanza podamos nosotros compartirle a otros la manera de cómo oír esta enseñanza, porque también en otros que no saben de lo que tú nos estás enseñando, si nosotros les compartimos la manera de cómo llegar a este mensaje y escuchar este mensaje, también ahí podemos llegar a otros que son de la verdad y que también van a estar dispuestos a oír tu voz. Ayúdanos a alcanzarlo, Señor, porque también ellos merecen conocer todas estas cosas que hoy nos las das a nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, muchas gracias. Ha sido un honor y un placer comunicar la palabra de Dios y estar nuevamente con todos ustedes. Como siempre, les enviamos un gran saludo a todos y muchas bendiciones. Que la gracia y la paz sean multiplicadas en todos ustedes. Hasta pronto y abundantes bendiciones. Hasta luego.